Muy buenas noches nuevamente, un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido una extraordinaria semana. Vamos a continuar con nuestro tema de hoy, en este caso el primer tema que tenemos en la palestra, que se llama My High School, Our Place, que es un tema de octavo año, en este caso que vamos a estar tratando. Este tema lo que busca o lo que trata es temas de lo que es ver horarios, todo lo que son programaciones de clases, ver lo que es un horario de clase, saber qué días toca tal materia, cómo se expresan esas cosas. Entonces es lo que vamos a estar trabajando en lo que es el día de hoy. Para que ustedes lo sepan, voy a proyectarles en la pantalla un poco de lo que este tema nos comparte y es lo que quiero que empecemos a trabajar desde ahorita. En la pantalla les voy a compartir lo que es el temario de octavo año nuevamente. Este temario lo repasamos la semana anterior y quiero que lo vuelvan a tener presente por acá. Esta parte del temario lo que habla es dentro de los escenarios My High School Art Place, como les decía anteriormente, ese es el primer escenario de la primera unidad. Lo que se hace en este caso, como les decía, se estudia un poco lo que son los horarios de clase, cómo se programa una clase, qué cantidades de clases se pueden atender por semana, etcétera. Es más que todo lo que se trabaja acá. Es importante que de este temario que ustedes tienen acá repasen las columnas que tienen donde se dice Discourse Markers y repasen la columna que dice Social Language. Son ejemplos de vocabulario que pueden ser usados y son usados normalmente en los exámenes. Entonces, es importante que ustedes repasen esas dos columnas como parte del vocabulario que van a estar analizando para esta clase. Ahora, vamos directamente al tema. Normalmente trato de ir conciso al tema para que nos pueda quedar tiempo para poder explicar otras temáticas o hacer bastantes ejercicios de práctica con los que podamos trabajar. Entonces, en la pantalla ustedes tienen un documento de Word, el cual estamos viendo ahorita que tiene un horario. Este horario es un horario programado o un horario hecho como quien dice a mano. Entonces, hay cosas que quiero que vean de este horario y quiero que aprendamos las siguientes piezas de vocabulario. Existen en inglés palabras que nosotros llamamos sequence connectors o también se les puede conocer como discourse markers, que son los que nos van a decir, normalmente guiarnos sobre qué posición algún objeto se encuentra con respecto a otro. Eso es lo que normalmente vemos en esta parte de estas palabras. Ahora, es importante dominar, por ejemplo, cuando nos dicen first, second, third, fourth, before, after y last. Estos son muy importantes. ¿Por qué? Porque son los que nos van a guiar en cuanto a un calendario. Por ejemplo, si yo pudiera decir en cuanto a un horario, si yo pudiera decir, what's the first class on Monday? ¿Cuál es la primera clase del lunes? Entonces ya yo sé específicamente de cuál es el que me está preguntando si yo sé la palabra first. What is the second class on Tuesday? ¿Cuál es la segunda clase el martes? What is the third class on Wednesday? ¿Cuál es la tercera clase del miércoles? Y así sucesivamente. Entonces, estas palabras son muy importantes. Necesito que las dominen para este tema. Tenemos first, que es primero. Tenemos second, que es segundo. Tenemos third, que es tercero. Fourth, que es cuarto. Before, que significa antes. After, que significa después. Y last, que significa último. Entonces, en este caso, es importante entender que last significa último. Estas palabras las tienen que dominar para este tema. Si no las dominan, pueden tener las 4 o 5 preguntas que vengan de este tema malos. Normalmente vienen dos textos, uno de 4 y uno de 5 preguntas. Casi siempre va a venir uno con una tabla que va a incluir un horario, que es como el ejercicio que vamos a ver ahora, y otro con dos personas que hablan que tienen una conversación y de ahí se extrae el horario. Entonces normalmente viene de esa forma para que los aprendamos a resolver. Entonces hay otras palabras que considero importantes que aprendamos. Por ejemplo, cuando hablamos de from y to. Cuando hablamos de from se entiende desde y to se refiere hasta. ¿Esto para qué se usa? Para lo que son horarios de clase. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir from 7 a.m. to 9 a.m., por ejemplo, decir de 7 de la mañana a 9 de la mañana, X materia. From 2 p.m. to 4 p.m., de 2 p.m. a 4 p.m., tal materia. Entonces, este from
y to son muy importantes que ustedes los dominen, que significa desde y hasta. Es un vocabulario importante que necesitamos dominar. También tenemos lo que son expresiones de continuidad o lo que nosotros llamamos como adverbios de tiempo, en este caso. En español los conocemos de esa forma. Tenemos lo que es once a week, que significa una vez a la semana, twice a week, que significa 2 veces a la semana, 3 times a week, que significa 3 veces a la semana, on más el día, que significa en un día en específico. Aquí puede decirse on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, los lunes, los martes, los miércoles y así sucesivamente. Esto en cuanto a lo que es esta frase o esta expresión. Y la misma que está debajo que significa every Tuesday, todos los martes, every Monday, todos los lunes, every Saturday, todos los sábados y así sucesivamente. Para este tema, este es nuestro vocabulario clave. Esto es lo que nosotros vamos a entender como el vocabulario base. Con esto, en teoría, deberíamos de poder resolver todos los ejercicios que se utilizan en la prueba de octavo año de este tema en específico. Ahora, si lo llevamos a la práctica, esta imagen que está acá, se las envié a Classroom. Se las voy a enviar también ahorita a WhatsApp. Y quiero que lo usemos para que trabajen en esto. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar esto a la materia. Entonces, voy a enviarles esta imagen. Y vamos a revisarla. Por favor, revísenla todos. Está en el grupo de WhatsApp. Vamos a utilizarla y vamos a tomar un ejemplo de cómo utilizar esta imagen para resolver un ejercicio. Entonces, voy a escribirles el ejercicio por acá. Voy a compartirles nuevamente la pantalla y vamos a ver este ejemplo que les voy a poner acá. Veamos este ejemplo que tengo aquí yo como si fuera un ejercicio del examen y utilicemos la imagen que tenemos en frente de ustedes para resolver este ejemplo. Entonces, si yo les pusiera a ustedes este ejemplo en el examen, ¿cómo lo resolverían? ¿Qué respuesta me dirían que es la correcta? Analicen la imagen, analicen el ejemplo y me indican cuál es la que ustedes consideran correcta. Vamos a ver, analizando la imagen,
¿Qué logran ustedes encontrar o inferir de este ejercicio? Según la materia que acabamos de repasar. No todos tranquilos. Bueno, y profe, estoy medio enredado. Ok, vamos a ver. Vamos a enseñarles a disectar un ejercicio de estos. Acá estamos viendo la imagen y les están preguntando específicamente, Kim goes to math classes. Ahora, la clave aquí, ¿cuál es? Ustedes tienen que fijarse en qué materia les están hablando. Aquí les están hablando de math, que es matemáticas. Entonces, vean que vienen tres opciones. Ahora vamos a revisar. Tenemos el horario de Kim, que está en la pantalla. Ahora, dice aquí que Kim tiene una clase de matemáticas los lunes, una clase de matemáticas los martes y una clase de matemáticas los jueves. Son en total 3 clases. Vayamos a las respuestas que yo les acabo de brindar. Entonces dice, Kim goes to math classes once a week. ¿Qué les dije que significaba once a week? Según lo que acabo de explicar. ¿Qué significaba once a week? Acabamos de verlo en la materia. ¿Qué significaba once a week? Si fueron anotando lo que estábamos viendo, ¿verdad? ¿Qué Una significa? vez a la semana. Correcto. Ahora, no es una vez a la semana porque son 3. Entonces, no nos sirve esa respuesta. Entonces, por aquello. La segunda que dice twice a week, dice 2 veces a la semana. No nos sirve. ¿Por qué? Porque son 3 veces, no son 2 veces. Ahora, vean la opción número 3. Dice on Mondays. Significa los lunes. Aquí correctamente tenemos que ella tiene clases los lunes, pero hay una trampa y esa trampa tienen que prestarle atención. Cuando esta palabra que está acá les aparezca en una respuesta, casi siempre salgan de ahí, ignórenla. Normalmente esa no es la respuesta. Entonces es un tip. ¿Por qué? Es un distractor. Only significa únicamente. Entonces, únicamente los lunes. No es correcto porque también tiene los martes y los jueves. Entonces, en un escenario como este, ¿qué es lo correcto? Es decir, la respuesta sería la D por default, porque ya tenemos 3 que descartamos. Pero vamos a ver por qué es la D. Dice more than 2 times a week. ¿Qué significa more? More significa más. Más. Más de 2 veces a la semana, o sea, 3, 4, 5 a las que fueran, pero sí son más de 2. Entonces, esta es la única respuesta que coincide en este caso y por eso sería nuestra respuesta correcta. Entonces, aquí marcaríamos la opción D, digámoslo así, la cuarta respuesta, como la respuesta correcta. Ahora, vamos a ver, vamos a hacer otro ejercicio en el cual vamos a tratar de ver cómo resolvemos esta pregunta. Vamos a hacer otra pregunta planteada acá mismo y vamos a ver cómo vamos disectando este tipo de preguntas.
Ahora vamos a ver este ejemplo de pregunta y vamos a ver cómo la disectaríamos si fuera el examen. Ahora, estas preguntas que yo les estoy haciendo son ejemplos que pueden tomarse del examen, o sea, son preguntas que este tipo son las que les hacen en el examen. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo lo resolvemos. Kim does not have an after class program. Entonces, ¿cuál es la clave aquí para resolver este ejercicio? Que nos están preguntando por un after class program. Esto está en el texto o en la imagen y sale como after class program. Ahora, ¿cuál es la clave en este escenario? Ir a la imagen y buscar After Class Program. Revisen la imagen que tienen en WhatsApp, revisen la imagen que tienen ahorita en la pantalla e indíquenme cuál, según lo que ustedes logran ver, considerarían sería la respuesta correcta en este caso. Opción B, 2 times a week. Opción B, 2 times a week. ¿Por qué? Que está preguntando que día no tienen clases, 2 veces a la semana. Bueno, después de clase. Ok, After Class Program, que no es lo mismo que clases, ¿verdad? After Class Program, que son los programas después de clase. Ahora, la respuesta es correcta. ¿Por qué? Dice on Mondays y no es correcto porque ¿qué dice los Mondays? Los Mondays tiene fútbol. Entonces, sí tiene un After School Program ese día. Ahora, dice la otra opción, twice a week, que sería 2 veces a la semana. Dice 2 times a week, 2 veces a la semana. Esta coincide. ¿Por qué? Porque los días que no tiene after school program son los jueves y los martes y los jueves. Entonces, en este caso, esa respuesta coincide. Pero veamos las otras para terminar de descartar de forma correcta. Dice, just on Tuesdays, mismo escenario. Aquí, si usted ve Tuesday, se va de una vez y marca esa como correcta. ¿Por qué? Porque los martes no tiene clases. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta palabra nuevamente es un distractor. Entonces, como esa palabra es un distractor, esta palabra no nos sirve. Este just significa únicamente. Es lo mismo que only. Cuando vean esas respuestas, normalmente salgan huyendo de ahí. Entonces, only on Tuesdays. Only on Tuesdays. Just on Tuesdays. Esa no sería la respuesta correcta. Y la última dice every Friday, que son todos los viernes. No, porque como ustedes pueden ver en la imagen, tiene streaming los viernes en la tarde. Ahora, hay algunas palabras que ustedes también necesitan dominar en este caso y vamos a anotarlas por acá. Es que son las palabras para ubicar los días o los horarios durante el día. Morning, afternoon y evening, que son mañana, tarde y noche. Ahora, ¿esto por qué es importante saberlo? Porque en el examen le pueden preguntar qué clases tienen la mañana o qué clases tienen la tarde. Entonces, es una cosa que también les puede salir y también es importante que lo dominen. Entonces, para que sepan, ese vocabulario también lo tenemos que manejar. Vamos a ver otro ejemplo de una pregunta que podría surgir de este horario. Disculpe, pero voy a repetir otra vez. En los horarios, digamos. Morning, afternoon. Morning, que sería para la mañana. Afternoon, que sería para la tarde. Y evening, que sería para la noche. ¿Y el otro cuál es? Evening. Evening, se escribe evening. Sería para la noche. Correcto. Muchas gracias. Entonces vamos a ver otro ejemplo de cómo esto se puede utilizar a la hora de hacer el examen. Entonces vamos a decir, what class does Kim have after English on Fridays? Vamos a decir science, vamos a decir math, vamos a decir swimming, vamos a decir fútbol y vamos a decir arts. ¿Cuál de estas respuestas coincide correctamente con la imagen que ustedes tienen ahí al frente de ustedes?
Arts. Que están preguntando cuál es la clase después de inglés. Correcto. Ahora, ¿cuál es la clave en este caso del vocabulario? La palabra After. after. ¿Por qué? Porque nos están diciendo inglés, después de inglés en este caso. ¿Cuál es la palabra, cuál es la clase que tienen los viernes? Entonces, en este caso, esta es una forma en la que esto se puede evaluar como parte del examen. Ahora, quiero que entiendan el tipo de ejercicio. Así como se los estoy poniendo yo ahorita, así estos ejercicios se pueden utilizar en el examen. Entonces, ¿qué es la clave? Que ustedes sepan el vocabulario, que ustedes sepan el espacio y que ustedes sepan cómo resolverlo de forma adecuada. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Vean esta que vamos a hacer que es sencilla y esta es una forma en la que ustedes le pueden meter como quien dice una trampa. Y vean qué tan importante es dominar todo el vocabulario. Veamos esta pregunta y analicen la imagen que ustedes tienen en frente de ustedes. Ahora, quiero que me respondan esta pregunta observando el horario que Kim tiene todos los días. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta según lo que se presenta en la imagen? Vamos a dejarle vamos a ver quién no lo puede responder. Vamos a dejarle a Luis. Luis, vamos a dejarle a Luis. Luis nos va a responder esta pregunta. Profe, me parecería que sería la de 30 minutos, creo. Ok, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Y profe, es que yo lo estaba sacando por horario, digamos, que de 11 a 12:30, más o menos 30 minutos, creo. Ok, vamos a ver, vamos a resolverlo de esta forma. Le voy a explicar en este caso cómo funciona. Aquí le están preguntando por lunch. Ahora, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Vayamos a la imagen. Entonces, en la imagen, ¿qué es lo que nos indica? Dice lunchtime. ¿Cómo lo saco? Sencillo. Revisamos la hora en la que termina la clase anterior, que es a las 12:30, y a qué hora empieza la clase siguiente. Ese es el espacio que ya tiene de almuerzo. Entonces, donde dice lunchtime, ese sería su espacio de almuerzo. Si termina a las 12:30 y la siguiente clase empieza a las 1:30, ¿qué horario, cuánto tiempo hay ahí? Una hora, profe. Una hora, exacto. Entonces, en este caso, nuestra respuesta correcta sería la opción C, que sería una hora. Ahora, ¿por qué no es la D? Disculpe. ¿Por qué no es la D? Porque la D dice menos de una hora. Es less, es la clave para entender de que esa no es la respuesta correcta. Normalmente es un distractor, esos casi siempre funcionan como distractores. Entonces, less significa menos. Menos, correcto. Less significa menos. Ahora, otro ejemplo de pregunta que les pueden poner utilizando esta misma imagen.
Vamos a ver este ejemplo. Vamos a leer este ejemplo y vamos a tratar de resolverlo utilizando la imagen que tenemos acá. Vamos a hacer otra pregunta de una vez. Ahora, resolvamos estas dos preguntas. Estas son otra forma en la que esto se les puede preguntar en el examen. Entonces, resolvamos estas dos preguntas utilizando el horario que tenemos de Kim. What time does the art class start on Friday? What time does the English class finish on Thursday? Y respondámoslas basadas en el horario. Empecemos con esta de primero. What time does the art class start on Monday? ¿Cuál es la clave para este tipo de pregunta? La palabra start. Puede ser start o la palabra begin, que es el sinónimo de esta palabra. Entonces, start sería iniciar o dar inicio. ¿Cuál sería el horario que corresponde según el ejemplo que tenemos acá? What time does the art class start on Friday? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué horario inicia la clase de artes? Los viernes. Iniciaría a la 1:30. Correcto, sería la 1:30. En este caso, esa sería nuestra respuesta correcta, que sería 1:30 p.m., que sería la opción C en este caso. Ahora, la clave aquí es la palabra start. Si usted sabe qué significa start, de en adelante el resto se le va a hacer mucho más sencillo. Entonces, start y finish son dos palabras muy importantes, como en este caso finish. Finish en este caso significa termina. Entonces, si aquí le están preguntando por horario en que termina una clase, ¿qué es lo que quiera buscar? La última hora en la que esta clase se ve. Entonces, what time does the English class finish on Thursday? ¿A qué hora termina la clase de inglés? Los jueves. Entonces nos vamos al horario. Dice que los jueves tiene inglés de 9 a 10:30 am. Entonces, ¿a qué hora termina? A las 10:30 am. ¿Qué sería? Bueno, era la opción C, porque yo la escribí mal. ¿Qué sería la opción C? 10:30 am. Ahora, vean la clase de distractores que ellos le van a poner. Lo que ellos quieren ver es si usted sabe qué significa finish y qué significa start. ¿Por qué? Porque le ponen la hora en la que la clase empieza y la hora en la que la clase termina para enredarlo. Entonces aquí, si usted no sabe qué es finish, usted va a ir a ver que la clase empieza a las 9 de la mañana y marcó y ahí se fue en todas. Entonces, este es el tipo de preguntas que normalmente les van a atravesar en este tema. Es sumamente sencillo, pero hay que tenerle cuidado a estas palabras que son nuestras palabras claves. ¿Entendido? Correcto, profe. Ahora sí le voy agarrando el toque. Es cuestión de práctica, créame, así de introducción va a costar, pero es cuestión de práctica. Ahora, las imágenes nos ayudan mucho para ir representando este tipo de escenarios.
Vamos a ver un ejemplo tomado propiamente de un examen. Y quiero que lo vean y lo analicen este ejemplo para que ustedes lo tengan ahí como quien dice de respaldo para que lo vean cómo se aplica directamente en el examen. Voy a compartirles la pantalla nuevamente. Entonces, véanlo, este examen fue el que se hizo hace 2 años, si mal no me equivoco, ya en la convocatoria del 01-2021. De hecho, ese fue el que se hizo el año pasado. Entonces, este es recentito, recién calentito, este no sirve mucho. Ahora dice Blue Valley High School y ven lo que viene. Vean, un horario igual al de la imagen que tenemos. Entonces, este es un ejemplo de cómo ustedes se los van a poner en el examen. Vean la pregunta número 1 y tratemos de resolverla juntos. Dice, how long is the break? Misma historia. How long is the break? Lo que les decía anteriormente. ¿Se recuerdan la pregunta que les hice del lunch? Es la misma historia. Ahora, en este Obviamente, caso, si fuese la respuesta que ustedes tienen que dar, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso, según este horario? y prácticamente que sería media hora, porque están preguntando cuánto dura el desayuno, eso, break. Correcto. ¿Cuánto dura el receso? Que en este caso sería break. ¿Sobre eso? Ajá, correcto. Ok. Ahora, para todos los que están viendo ahorita la clase, sea acá o por el video, ¿cómo me doy yo cuenta de eso? Por la hora en la que termina la última clase antes del break y la que sigue o cuando empieza la siguiente. Ven que esta termina a las 10:30 y esta empieza a las 11 de la mañana. Entonces ahí hay 30 minutos de receso. Ahora vayamos a las respuestas. How long is the break? How long is the break? Las respuestas, an hour, que sería 1 hora. 2 hours, que sería 2 horas. A half hour, que recuerden esta expresión de tiempo es muy importante. Half significa media. Entonces, en este caso, vean que no les pusieron 30 minutos, pero les pusieron half an hour, media hora, que sería la respuesta correcta. Y la otra opción dice 20 minutes. No son 20 porque 20 son 20. Vean cómo ellos tratan de confundirlos de un montón de formas. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la opción C, a half hour. Ahora, este examen de práctica yo se lo subí a ustedes en Classroom. Este se lo subí a ustedes en Classroom. Entonces, vamos a ver. Vamos a resolver las preguntas 2, 3 y 4. Y después voy a enseñarles cómo se resuelven textos como el que siguen para las preguntas 5, 6, 7, 8 y 9. Pero primero vamos a tratar de ir a Classroom, vamos a descargar este archivo y vamos a tratar de responder las preguntas de la 2 a la 4. ¿Entendido? Entendido. Ok, profe, eso tenemos que meternos donde era materia, creo que es materiales. Profe, una consulta, eso en Classroom, ¿a dónde es que tengo que buscarlo?
¿Me escuchaste? Sí. Profe, es que no aparece el documento. Sí, profesor, lo que le iba a decir. Ok, deme un segundo nada más para revisar en el Classroom. Estoy metido en trabajo de clase, pero no aparece. Es ahí donde se consigue. Sí, en trabajo de clase, correcto, donde dice octavo inglés, miércoles 0122, tienen dos pestañas, una que dice grabaciones de clase y la otra dice materiales de clase. Debajo de esa de materiales de clase, ahí dice examen de práctica semana 1. De ese examen de práctica de semana 1 van a empezar por resolver los ejercicios del 1 al 4. El que tienen ahí subido es el 2020, no es el 2021. El 2021 se los voy a dar después, pero esa es la misma materia. Entonces, por ahorita vamos a usar solo el 2020. Y van a resolver los ejercicios de las preguntas 1 a la 4. Pero sí está ahí, yo lo estoy viendo ahorita. Entonces, inclusive les puedo poner ahí un screenshot de dónde se encuentran. De hecho, vamos a ponérselos en la pantalla y les indico para que vean que ahí se encuentra. Profe, me parece que es este, que dice convocatoria 1-2020. Correcto, ese es el examen. Ok, listo. Se resuelven los ejercicios de las preguntas 1 a la 4. Ahora, también utilizando la técnica que les mencioné la semana anterior, traten de resolver de las preguntas 5 a la 9. No importa si no logran resolverlas todo, pero traten de resolverlas utilizando la técnica que describimos la semana anterior. No se enfoquen en el vocabulario, sino enfóquense en la técnica para ir buscando las respuestas. Esto les va a servir para octavo, para noveno, para bachillerato. Así que créanme que esta técnica, si ustedes la dominan, les va a ir sirviendo. Entonces, cuando terminan el texto de la pregunta 4, siguen hasta la pregunta número 9. ¿Entendido?
Ok, chicos, ¿cómo vamos? Profe, ya tengo la de la 1 a la 4. ¿Y cuál fue la otra que usted me dijo? De las 5 a la 9. Ok. Guess who is talking about
Yo creo que ya, vamos a irlo revisando. ¿Ah? Hola chicos, perdón si me habían estado hablando, acabo de volver al escritorio. Es que, bueno, yo les había comentado, yo vivo con mi mamá, que es una adulta mayor y en ocasiones pega ciertos gritos y hay que salir a ayudarle, ¿verdad? Entonces, las disculpas del caso, se me han estado comentando algo y no los escuché. Ok, No sé si irlo revisando. vamos a ir revisando. De hecho, vamos a ir revisando cada uno de los ítems que estábamos trabajando y vamos a ir viendo cómo los practicamos y cómo los repasamos. Entonces, vamos a ir viendo, vamos a compartir la pantalla nuevamente y vamos a compartir el primer examen que estábamos analizando. Entonces, dice el primer examen en la primera pregunta. Dice, what class does Carol have first? Entonces, vean qué importante. Lo importante es conocer los guide words o los sequence words. La palabra first, ¿qué significa first? Primera clase. Primera clase, que Primera, en este primera. caso sería Arte. Ciencias. science. ¿Qué sería science? De 8 a 8:50 AM. Science. Muy bien. Vamos a ver. La pregunta número 2 dice, what time does the art class finish? Vean lo importante de saber este vocabulario. ¿Qué era la palabra finish? Ese es al final. Finalizar, correcto. Finish es finalizar. Entonces le están diciendo art class finish. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a ir a buscar en el texto o en el ejemplo? Art class, que sería esta, y la hora en la que termina. ¿A qué hora termina? 10:40. 10:40, correcto. ¿Qué sería la opción? Sería la opción C. Ok, vamos a ver. Vean esta qué interesante. Como les digo, vean que las preguntas todas son muy parecidas. What time is the lunch break? What time is the lunch break? Ahora vean esta qué fácil. Lunch break. Aquí les están preguntando por lunch, entonces nos vamos a ir a buscar el lunch y a qué hora es. Ahora, vean qué sencillo. El lunch break es de 12 p.m. a 1:15 p.m. Entonces, what time is the lunch break? Vean lo que le pueden enredar en esta pregunta. Dice, at 1:15 p.m. No, porque esa hora termina. Dice, in the morning, no, porque sería en la mañana. Ahora, vean la trampa. Dice, in the afternoon, que es en la tarde. Tampoco. Porque ¿a qué hora empieza el lunch break? Empieza al mediodía, que es la hora que está acá en la respuesta A. At noon. Noon, para que lo anoten ahí, significa mediodía exacto. Entonces, mediodía exacto. Entonces, como empieza al mediodía, no es ni en la mañana ni en la tarde, es al mediodía. Entonces sería la respuesta correcta la opción A, at noon, que sería al mediodía. Y vean qué fácil la 4. Who is Carol's geography teacher? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada más nos vamos a geography en el texto. ¿Dónde está geography? Acá. Y aquí viene el teacher, que sería Miss Jackson. ¿Qué sería la respuesta correcta a esa pregunta? Que sería la opción B. ¿Vieron qué sencillo? Con las palabras guías se nos hace súper fácil resolver este tema. Entonces ya tenemos ahí 4 respuestas. De estas 4, ¿cuántas tuvieron buenas? 3, está genial. 4, muy bien. Ya 2, ahí habría que ver qué es lo que está fallando, si es la técnica o el vocabulario. ¿Cuántas tuvieron buenas? 4. Que por falta de vocabulario no puede contestar la 3. Ok, no hay ningún problema. En el caso de la 3, como les digo, ahí lo importante es saber noon. Noon sería lo importante saber ahí y entender que es mediodía. Ahora recuerden esas expresiones, ¿verdad? In the morning, in the afternoon, recuerden en la mañana o en la tarde. Ahora, siempre vayan y busquen exactamente lo que les preguntan. A veces están preguntando por lunch. Vean que aquí está lunch y les dan la hora del lunch. Entonces, en este caso, noten algo. Ven que no dice 12
a 1:15 p.m. Entonces sería lo correcto, sería la opción A, que es at noon, que sería al mediodía. Ahora, si les dijera de qué hora a qué hora es el almuerzo, ahí sí, de 12 a 1:15 p.m. sería lo correcto. Pero no es esa la pregunta, sino a qué hora inicia. Ahora, vamos a las preguntas números 5, 6, 7, 8 y 9. Insisto, vean la importancia de saber cómo reconocer dónde buscar dentro de un examen y la importancia de utilizar la técnica que vimos la semana anterior. Ahora, vean lo que dice acá. La primera pregunta dice, what does Linda like doing during the week? ¿Cuál es la clave a buscar aquí? During the week. Si ustedes van a buscar al texto, se los voy a señalar, de hecho. Voy a señalárselos por acá. Acá tenemos during the week. Lo encontramos en esta parte. Ahí está señalado during the week. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué les decía yo que hacíamos en este caso? Nos íbamos a señalar desde el punto anterior hasta el punto siguiente. Entonces subrayaríamos todo esto y todo esto hasta acá abajo. Ese sería nuestro espacio para encontrar la respuesta. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque nos reduce la cantidad de tiempo que vamos a invertir buscando en la prueba. Imagínense que con solo esto, ya todo esto que estaba aquí atrás, de aquí para arriba, todo esto que está aquí para arriba, esto que está acá hacia la izquierda y todo lo que está arriba ya lo eliminamos. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, la prueba se resuelve de forma lineal, no se resuelve de forma aleatoria. Entonces las respuestas tienen que ir apareciendo en orden cronológico según van apareciendo en la prueba. Ya yo sé que de aquí para abajo tienen que haber 4 respuestas para las siguientes 4 preguntas. Vean qué sencillo. Dice, I also like watching TV and movies at home during the week. ¿Cuál de esas opciones que está en la respuesta nos indica esto? Profesor, no es la B. Correcto. La respuesta correcta es la opción B. Dice watching TV and movies. ¿Dónde está eso? Aquí mismo, donde decía during the week. Veanlo en la tercera línea del párrafo del centro. Dice, I also like watching TV and movies at home during the week. Entonces la respuesta correcta es watching TV and movies. Ahora, es que yo no sepa qué es ni watching TV ni movies. Es irrelevante para el caso. La ventaja del examen de octavo, y a diferencia del de noveno y el de bachillerato, es que se usan muy pocos sinónimos. Entonces, casi todo el examen se resuelve de esta forma, sin necesidad de conocer mucho vocabulario, es únicamente saber dónde buscar y buscar de forma adecuada. Lo que les decía anteriormente, vean que ya solo nos quedan la mitad de un párrafo y un párrafo completo para 4 preguntas. O sea, redujimos por completo la cantidad de espacio que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver la pregunta número 6. Dice la pregunta número 6. What does Linda like doing on the weekends? What does Linda like doing on the weekends? Entonces, ¿cuál es la clave que tenemos que buscar en el texto? On the weekends. ¿Y dónde empezábamos a buscar? ¿Dónde habíamos terminado la pregunta anterior? Ahora, véanlo aquí en el examen. ¿Dónde se ubica on weekends? Lo encontramos acá. ¿Y qué hacíamos? Marcábamos desde el punto anterior hasta el punto siguiente. On weekends, I like to going out with my school friends. On weekends, I like going out with my school friends. Que en este caso sería, me gusta salir con mis amigos de la escuela. Vayamos a las respuestas a ver qué nos dice en este caso. Dice acá, en la número 6, going out with her friends, que sería la opción D. Vean la que está tal y como está en el texto. Ya les voy a borrar esa linecita. Tal y como está en el texto, así le sale en la prueba.
Ahora, insisto, ¿cuál es la ventaja de esto? Que no necesitan dominar un ápice de vocabulario. Vean lo que como está ahí, así lo encontramos en el texto. Siguiente pregunta. What's Linda's favorite class? Muy sencillo, misma historia. Ya sabemos, nos quedan 3 preguntas y nos queda un solo párrafo. Ahora, en el texto no le sale la palabra favorite class, pero le sale la palabra prefer, que es preferir. Y eso está en la primera línea del último párrafo. Dice, I like gym and art, but I prefer science because I'm crazy for animals. Entonces, I prefer es lo mismo que my favorite, para que lo anoten ahí en su vocabulario. Entonces, como en este caso, prefer es lo mismo que favorite, vamos a ponerlo como nuestra respuesta correcta, que sería science, que sería la opción C. Ahora dice, what subjects doesn't Linda like much? Entonces, misma historia, doesn't like. Tenemos que buscar lo que diga doesn't like much en el texto o similar. Ahora, I don't like history and geography too much. I don't like history and geography too much. No me gustan la historia y la geografía mucho. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso? History and geography, que sería la opción C. Y por último, vean lo que dice. How often does Linda play soccer with her friends? Ahora, entonces, ¿cuál es la clave ahí? Busquemos play soccer. Aquí está, en la última línea. Y dice, we play soccer on Mondays and Wednesdays after school. We have a team called the Winners. Misma historia. Vean lo que se les pusieron justo con la misma trampa que yo les puse en el ejemplo que les puse anteriormente. Dice every day, no porque sería todos los días. Once a week, no porque son 2 días a la semana. Twice a week, sí, porque son 2 días a la semana. On weekends, no porque es entre semana que ellas juegan. Entonces la respuesta correcta sería la opción C. De hecho, por aquí me cometí un error en la pregunta número 7, en la favorite class, que sería English. De hecho, es un error que quería puntuarles. Algo que omití yo fue la palabra favorite, que estaba aquí en la segunda línea del párrafo. Dice, my favorite subject is English. Entonces la respuesta correcta para esa opción sería English. Meramente por ahí un errorcito que se me fue. Entonces, vean qué sencillo cuando resolvemos el examen sin la necesidad de conocer mucho vocabulario. Vean, estos 5 ejercicios los podíamos resolver sin la necesidad de una sola palabra de vocabulario. Y a esto es a lo que yo quiero que se acostumbren. Antes, en octavo, no se veían textos. En octavo se veía pura materia, pero para subirle un poquito la complejidad al examen de octavo, le empezaron a meter estos textos. Entonces, es importante que ustedes empiecen a resolver estos textos de esta forma, de manera que ustedes puedan ir trabajando la materia con estos ejemplos. La materia, como les digo, el vocabulario es muy conciso. Entonces, si ustedes dominan las piezas de vocabulario básico, que son las que vimos ahorita en el documento de Word que les compartí, con solo eso ustedes van a poder resolver este tema. Y vean lo que es sencillo, ya son 9 puntos. O sea, ya solo les faltarían 27 puntos para tener los puntos del examen del resto de la prueba. Entonces, mi escenario ideal sería que estos primeros 9 puntos los tuvieran de forma correcta todos. Ese sería nuestro escenario ideal. Preguntas, dudas, consultas sobre la técnica, sobre la materia, sobre el vocabulario o algún tema en general que necesitemos aclarar. Yo no tengo preguntas, estoy bien. ¿Cómo están los demás? Yo solo tuve mala la número 7. Bueno, la 7 la tenía buena, que era la B. Sí, English. Pero sí, la puse mala pues, porque no, pero al final de cabo, si pusiste English está bien, entonces no hay problema. sí. Entonces No, tendrían claro. 9 correctas. Muy bien, excelente. ¿Quiénes más? ¿Cómo les fue a los demás? Profe, yo la verdad, de las 5 para adelante, la única que estuvo buena fue la 5. Ok. Porque la 6, la 7 y la 8 no las entendí hasta que usted me explicó esas partes de las palabras que
que hacen como el enlace de la oración. Entonces ahí fue Exacto. donde ya le agarré el toque, pero sí voy a tener que practicar más porque sí. No se preocupe. Sí. Vean, esa técnica va a servirle a usted de aquí a noveno a bachillerato. Es lo más útil. Y vean, inclusive, como les digo, vean qué tan sencillo se vuelve. O sea, vean qué tan sencillo se vuelve cuando usted domina la técnica, que ya a usted le quedaba un párrafo de 4 líneas y habían 3 respuestas del examen. O sea, esa es la ventaja de saber y conocer la prueba. Yo, como les dije a ustedes en la primera clase, yo conozco estas pruebas, sé cómo se evalúan. Entonces, es muy sencillo resolverlas. Imagínense lo que es tener 3 líneas, 3 preguntas prácticamente. O sea, casi que una respuesta por línea tenían ahí ustedes. Entonces, la clave, Luis, en este tipo de prueba y compañeros, los demás, es saber dónde ubicar las respuestas. La diferencia con el examen de noveno y de quinto es que en el examen de noveno y en el de quinto sí usan algunos sinónimos como para tratar de confundir un poco más, pero la técnica sigue siendo la misma y el orden en el que aparecen las respuestas sigue siendo la misma. Entonces es meramente cuestión de ir a hacer el ejercicio y a darle, hacer el ejercicio y a darle, hacer el ejercicio y a darle, ir a buscar correctamente lo que nos están pidiendo en la respuesta, en la pregunta. Entonces, usted analiza la pregunta, ve cuáles son sus palabras claves y eso mismo que está ahí entre las preguntas, usted va y lo busca en las respuestas. Esa es la clave para resolver este tipo de ejercicios. Ahora, mucha gente, y insisto, y esto es algo que yo tengo que explicarles a ustedes, los especiales los que han llevado cursos para la prueba de octavo anteriormente. Hay mucha gente que lo que les va a dar es gramática, que les va a dar sustantivos, que les van a dar listas de vocabulario. Yo prefiero enfocarme en el vocabulario preciso que ustedes necesitan y en las técnicas de lectura. Esto es lo que verdaderamente les va a ayudar. Ver ese montón de gramática, ese montón de cosas que muchos compañeros ven, yo lo respeto porque es el trabajo de ellos y pues están haciendo lo mejor para que ustedes aprendan, pero personalmente yo siento que no funciona tanto como esto. Esto les va a resultar más sencillo a ustedes a la hora de hacer la prueba. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a facilitarles, de hecho, voy a facilitarles en Classroom, ya se los voy a asignar. En Classroom voy a asignarles otra prueba de octavo, que es diferente a la que estábamos observando ahorita. Entonces voy a agregarles, en este caso, cuestionario de octavo, que sería la prueba del 2021, que era la que acabamos de ver ahora. Entonces vamos a ponerle prueba de práctica número 2. Y voy a subirles o arrastrarles el documento ahí para que lo tengan presente. Entonces, en Classroom van a encontrar, ya está subido, el que dice prueba de práctica número 2. Ahí lo van a tener disponible ahorita. Quiero que vayan a ese documento que dice prueba de práctica número 2 y de la misma forma que me lo hicieron ahorita, resuelvan la prueba de las preguntas número 1 a la pregunta número 9. Pues de la misma forma que hicimos ahorita este texto, quiero que lo hagan en la 1 a la 9. Quiero que se enfoquen en ir practicando la técnica. Recuerden, es sencillo. Buscan lo que dice la pregunta, las palabras claves de la pregunta dentro del texto y recuerden, todo se responde de forma cronológica según aparece en el texto. Entonces, no se vayan al final a buscar la pregunta 1, no se vayan al principio a buscar la pregunta 5, van apareciendo según se les van presentando en la prueba. Entonces, la pregunta número 1 siempre va a estar al principio y la última siempre va a estar al puro final o casi al final. Recuerden, eso es importante que ustedes lo sepan. Entonces, vamos a resolver ahorita en clase de la pregunta número 1 a la pregunta número 9. ¿Entendido? Ok, profe, este es el que dice 01 del 2021, ¿verdad? Correcto, 01-2021.
Para que lo tengan presente, también les subí a Classroom el vocabulario que acabamos de ver en Word, el que vimos al principio de clase. Ese se los acabo de subir a Classroom también para que lo tengan ahí presente.
Profe, este que usted nos pasó, ¿hasta cuál era? De la pregunta 1 a la pregunta número 9. Ok, perfecto.
Ok, vamos a ir revisando. Según lo que nos va apareciendo en el documento, vamos a irlo revisando para irlo trabajando juntos. Entonces vamos a abrirlo a la brevedad posible. Un segundo nada más y se los comparto. Ok, lo tenemos ahorita en la pantalla. Misma historia, la primera ya la habíamos resuelto, que era la historia del break, que era half an hour, que era la opción C. Recordábamos que la clase terminaba a las 10:30 la anterior y la siguiente empezaba a las 11. Entonces serían 30 minutos, lo cual es el equivalente a decir half an hour. Vamos a la pregunta número 2. How often does Jacqueline have art class? Recuerden lo de las frecuencias. Cuando les preguntan how often, se habla de las frecuencias. Recuerden que yo les enseñé cómo resolver eso. Ahora, veamos en el horario que dice de art class. Dice que tiene art class los martes, que está acá, de 1 a 2. Y tiene clases solamente ese día, tiene artes. De hecho, no hay otro día que tenga artes. Al menos no que yo lo vea. Entonces, solo es una vez a la semana. Entonces, la respuesta correcta sería once a week, que sería la opción B. Esa sería nuestra respuesta correcta. Luego tenemos, what is the last class on Thursday? Vean qué fácil contener el vocabulario base se vuelve. Last, ¿qué era la last? En el vocabulario que yo les di, era última. Eso significa última. Eso lo vimos ahí en la materia. Ahora, última el jueves. Entonces, vamos al jueves. ¿Cuál es la última clase que tiene el jueves? History, de 2 a 3 de la tarde. Esa es la última clase. ¿Qué sería la opción C? Como ustedes la pueden ver aquí abajo en la pregunta número 3. History. Ahora, misma idea, misma historia. Por eso les digo, lo importante es saber el vocabulario base. What time do classes finish? ¿Qué era finish? Terminar. Entonces, terminan. ¿A qué hora terminan las clases? On Friday. Entonces, nos vamos al viernes y vemos el horario del viernes y vemos a qué hora es la última clase. What time do classes finish on Friday? Música, la última clase. ¿Y a qué horas termina? Al mediodía. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Otra vez, véanla. Se las hicieron igual que en el examen del 2020. Y les pusieron at noon, que sería al mediodía. Entonces, vean cómo el vocabulario va todo bajo la misma línea. Las preguntas van todas bajo la misma línea. ¿Por qué? Porque pues esta la idea es lo que ellos quieren verificar que ustedes aprendan. ¿Cuántas de esas 4 tuvieron buenas esta vez? Por el Profe, yo momento fallé yo solo 4. una. ¿Okay? Falló una, está bien, ya vamos sobre el promedio. ¿Ven? Si de 4 preguntas fallan una, estamos sobre el promedio. Entonces, esa es la idea, que ustedes vayan sobre el promedio. Y si tienen las 4 buenas, pues mucho mejor. Students give their opinions. What do they like about their high school? What are your favorite subjects? Veanlo, los textos todos van bajo la misma línea de conversación. Entonces, vean lo que dice la pregunta número 5. What does Carlos like about his high school? Entonces, si les están preguntando por Carlos, usted no se va a ir a buscar a la respuesta de Denis, a la respuesta de Casia, a la respuesta de Michelle. Usted se va a ir a la respuesta de Carlos. Y en esas 3 líneas tiene que estar la respuesta de esto. Ahora, dice, ¿qué es lo que tiene que buscar? La palabra like. Vean lo que aquí mismo dice. What does Carlos like about his high school? Y vean lo que dice en el texto de Carlos. Dice en las primeras líneas. I like the fact that I am in a small high school. I like the fact that I'm in a small high school. Vayamos a las respuestas y veamos qué es lo que dice de esto acá. Ahora, dice, what does Carlos like about his high school? The size of the institution. El tamaño de su institución. ¿Por qué? Porque es small. It's a small high school. Sería la respuesta C. Ahora, vean lo que les ponen en la D. The location of his high school. Esta es la trampa. Lo que hicieron fue cambiar la palabra location por size o por small. Entonces, en este caso, tratan de hacer eso para confundirlos con que la respuesta diga high school.
pero no es correcto. La respuesta correcta sería la opción C. Vamos a la número 6. What is Michelle good at? Mismo caso. Michelle good at. Entonces vamos a ir a buscar al texto de Michelle. Insisto, vean que el examen viene respondido de forma lineal. La siguiente pregunta es de Michelle. ¿La ven? Ya no tengo que ir a buscar arriba, solo tengo que enfocarme en el texto de Michelle. Entonces vamos a ver qué dice de que ella es buena en. Entonces vamos a ver. Ahora dice, I studied at a local high school in Quebec, Canada. I studied at a bilingual high school. Some subjects are in English and others are in French. I really like that physical education is my favorite subject. I'm on the volleyball and basketball teams. I do not like science, biology and chemistry, but I love biology and chemistry teachers. They are cool. Ahora, vean lo que aquí no les viene la palabra en específico good at, pero sí les menciona que hay algo que ella hace dos cosas de eso. Y les menciona voleibol y basketball teams, o sea que ella está en dos deportes. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta? Sports, que sería la opción A. ¿Por qué? Porque ella está en voleibol y está en básquet. Sería la opción A. Which is Casia's favorite subject? Misma historia. Vean lo que el texto les está preguntando específicamente por Casia. Ahora, favorite subject en este caso, ¿qué es lo que vamos a ir a buscar? Al texto de Casia. Entonces vamos a ir a buscar subject that I like the most. The class that I like the most is Portuguese. Aquí viene. Entonces, acá, esta sería nuestra opción correcta. ¿Qué sería la opción D? Portuguese. Vamos al número 8. What subject does Dennis dislike? Entonces, vamos al mismo texto de Dennis. Entonces, dice, hi there, greetings from Sacramento, California. I studied at a public school. I really like it. There are subjects that I love, such as music and arts, but others I don't really like. Vean, aquí está. Such as physical education and languages. Ahora dice, languages, que sería la opción D. Ahora, vean esa pregunta que vacilona. Dice, which students like languages? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Tiene que haber dos de estos en común que nos indiquen que ambos, en este caso, tienen algo en común, que es la palabra languages. Ahora, solo hay dos escenarios donde se mencionan languages. Ahora, aquí dice, I'm not good at languages. Entonces, Dennis no es una opción. Casia se menciona que a ella sí le gustan los lenguajes, de hecho, porque dice que le gusta el portugués. Entonces tenemos Casia, que es una opción. Luego vamos a ir viendo esto. En la respuesta de Carlos, vean que también dice, Carlos dice, I really like English and Spanish are my favorite. Que a él le gusta inglés y español, que son idiomas. Entonces tenemos dos personas que les gustan idiomas, que son Casia y Carlos en este caso, que sería la opción A, Carlos y Casia. Ahora, de este texto, por ejemplo, este es un poco más complicado. Si tuvieron 3 preguntas de las 5 buenas, es aceptable totalmente. Aquí yo hubiera aceptado 2 preguntas, 2 errores en ese texto. Entonces no hay ningún problema. Si tuvieron 3 de las 5, está bien. Si tuvieron 2 de las 5, bueno, hay que ver qué es lo que está fallando. Si es la técnica o si es el vocabulario. Y de ahí en adelante lo que hayan tenido más es ganancia. 4 o 5 buenas es maravilloso en este caso. ¿Cómo les fue en ese? Yo tuve 3 buenas. 3 buenas. Yo también 3. Correcto, está bien. Este es nuestro margen de error, digámoslo así. Entonces, saquen de cuentas que en total los dos de 9 preguntas tuvieron 6 buenas. Entonces, en este caso, bueno, uno 7 y el otro 6. Estamos por encima del promedio. Entonces, con esas 6 preguntas estaríamos por encima de la nota que nosotros ocupamos para que ustedes aprueben. Esto es lo que yo quiero que se mantenga. No que no vayan a cometer errores se van a cometer, pero en la medida que vayan masterizando las técnicas y el uso del vocabulario, se les va a ir haciendo mucho más sencillo resolver estos textos. Preguntas, dudas, consultas.
Sí, profe, yo ahorita nada más como repasar esto para ir agarrando el toque. Exactamente. Créame que conforme vayamos haciendo ejercicios, estamos en semana 2. Créame que conforme vayamos haciendo más ejercicios, se les va a ir haciendo mucho más sencillo el ejercicio. Eso ténganlo por seguro. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo acá para que tengan un pequeño espacio para que puedan ir a tomarse algún refresco, ir al baño o algo similar mientras que empieza su siguiente clase. Y yo también hacer lo mismo mientras que empieza la clase de las 8 de la noche. Entonces lo vamos a dejar acá. Cualquier duda, recuerden que igual estoy disponible para ustedes durante la semana, en cualquier momento que ustedes me escriban, yo con muchísimo gusto los atiendo. Y pues ahí nos estamos hablando y nos estamos comunicando por los distintos medios que tenemos disponibles. Listo, profe, perfecto, muchas gracias. Nos estamos hablando, chicos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.